El joven amo más noble y apuesto de la familia Xie Wang Jing no tenía nada que ver conmigo, pero un día, de repente, me agarró de la manga con los ojos enrojecidos. Aún hay tiempo, aún no nos hemos divorciado, en esta vida, volvamos a empezar. Estaba mordisqueando un codillo de cerdo estofado cuando me quedé paralizada un momento antes de decir, pero yo tampoco planeaba casarme contigo. Hola a todos, bienvenidos a mi canal, suscríbanse para leer novelas maravillosas todos los días. Ahora comienza la historia, Xie Yu, jade impecable. Español es tan atractivo que hace agua la boca, es el marido ideal con el que innumerables jóvenes sueñan con casarse, entre ellas está mi hermana mayor, Yin Jingxian. Ella declaró que Lord Xie seguramente ascendería a los rangos más altos de funcionarios y estaba decidida a competir por su mano. Xie Yu tenía un comportamiento frío y no mostraba calidez a nadie. Un día, mi hermana mayor de nacimiento cayó inesperadamente al agua. Cuando despertó, de repente me abofeteó y dijo, estúpido idiota. Enamorado, no te atrevas a gustarle Xie Yu, no te atrevas a casarte con él. La miré completamente desconcertado. Puedes insultarte todo lo que quieras, pero ¿cómo pudiste golpearme? Además, no es como si pudiera casarme con Xie Yu cuando me apetezca. La familia Xie es una prestigiosa casa aristocrática centenaria, ni siquiera una princesa podría casarse necesariamente con esa familia. Antes de que pudiera recuperar la compostura, la madrastra ya había sacado a mi hermanastra. ¿Cómo te atreves a golpear a tu hermana? ¿Has perdido la cabeza? Tu hermana ni siquiera se ha casado todavía. Mi hermana mayor de repente se echó a reír. Bien, excelente, se rió hasta que casi se le saltaron las lágrimas, se levantó con la ropa aún húmeda, e inmediatamente me abrazó. Gracias al cielo. Mi Azu todavía no se ha casado, en esta vida, no dejaré que te cases con ese sinvergüenza otra vez. Mi hermana mayor nos llevó a mí y a nuestra madre a la habitación y despidió a los sirvientes. Después de respirar hondo, comenzó a hablar. Lentamente dijo que había renacido vida anterior. Tropecé en el banquete y caí directamente en los brazos de Xie Yu. Todo lo que vi fue a Xie Yu, grácil y elegante con rasgos tan hermosos como una pintura. Instintivamente me atrapó y giramos en el lugar. Luego ambos caímos al suelo, conmigo encima y él debajo. Xie Yu no sintió un aleteo en su corazón, yo tampoco. Madre Xie se conmovió, vio cómo derribé a Xie Yu al suelo con bastante robustez. Tengo una apariencia regordeta y sonrosada, con una cara ancha y caderas amplias, ideal para la maternidad. La familia Xie tiene solo un heredero y el concubinato está prohibido, dejando su linaje escaso, así que ella fue en contra de toda oposición y propuso matrimonio a mi familia. 7 años después de la boda, Xie Yu me dio una carta de divorcio, dijo que no había amor romántico entre nosotros. Al escuchar esto, asentí y dije, eso es lo que esperaba. Xie Yu y yo realmente no parecemos personas que puedan vivir juntas. Mi madrastra de repente preguntó, ¿Xie Yu tiene hijos? Mi hermana mayor se quedó en silencio por un momento antes de decir, sí, hay 3, todos se quedaron en la familia Xie, en estado de shock. El codillo de cerdo estofado en mi mano cayó sobre la falda de mi hermana mayor. La falda nueva instantáneamente se volvió grasosa y fragante. En lugar de regañarme, mi hermana mayor acunó tiernamente mi cabeza no tan pequeña en sus manos. 3 piezas de char siu, no los mencionemos más. Al final, bajo las miradas severas de mi madrastra y hermana mayor, me arrodillé y juré en esta vida, prefiero casarme con un cerdo que con Xie Yu, prefiero pasar por la menopausia que dar a luz a un tonto. Varios meses después, mi hermana mayor me mantuvo a su lado, evitando cada ocasión posible donde Xie Yu pudiera aparecer. Pensándolo demasiado, Xie Yu y yo somos mundos aparte. El joven maestro de la familia Xie, un confidente cercano del emperador, el orgullo del cielo, y yo, una hija medio legítima de la familia Yin, de apariencia sencilla, perezosa y glotona. Nos conocimos en un banquete en el pasado. Estaba rodeado de estrellas, sin mirarme ni una sola vez en la esquina. Además, durante 7 años, Xie Yu ha dicho que no le gusto, incluso si nos encontramos. ¿Y qué? Dijo mi hermana mayor significativamente, todavía eres joven, no lo entenderías, aunque no le gustes. Eso no le impidió acostarse contigo durante 7 años. Mientras hablaba, resopló por la nariz, como si su disgusto por Xie Yu se hiciera aún más fuerte. Si él también ha renacido, quien dice que no te volverá a hacer daño. El renacimiento no es como una libra de carne, no puedes cultivarla a voluntad, no es algo que todos tengan. En ese momento, me burlé de la idea. En el camino, me encontré con damas nobles con las que una vez choqué. Mi hermana mayor, que generalmente mantenía su distancia, inesperadamente me saludó con una sonrisa. Después de que esas nobles damas se fueran, mi hermana mayor suspiró y dijo, en este gran sueño de la vida, todas son almas
desafortunadas, pero cuando escuchó que un primo de la familia sí había enviado a su hija a unirse a nosotros, su rostro se ensombreció. Esa familia estaba muy lejos en el sur del río Yangtze, su fortuna había declinado, descaradamente. Enviaron a su hija casadera a la capital, con la esperanza de asegurar un buen partido. La joven, llamada Sin Qingzi, era delicada y frágil, pero su espalda estaba recta como si poseyera un espíritu inquebrantable, lo que la hacía parecer particularmente lamentable. La dama Xia, de buen corazón, la acogió. Mi hermana mayor puso los ojos en blanco, no dijo nada, ni estaba interesado en preguntar. Los días de primavera son largos y lentos, el paisaje primaveral es brillante y alegre. Los buenos días pasan extremadamente rápido, en un abrir y cerrar de ojos. Era el día que mi hermana mayor había estado protegiendo con todas sus fuerzas, el banquete de cumpleaños de la emperatriz viuda. Una cinta de raso estaba atado alrededor de mi cintura, su otro extremo firmemente agarrado en la mano de mi hermana mayor. Ella observaba el reloj de agua, contando regresivamente hasta el momento en nuestras vidas pasadas cuando Xia Yu y yo chocamos. Después de un largo rato, dejó escapar un largo suspiro. Parece que ya terminó, prácticamente me estaba asfixiando. La cinta de raso que ataba mi cintura se desató. Fui al baño, pero a la vuelta de la esquina, vi a alguien. Un caballero es como el jade, tan hermoso que me hizo olvidarme de mí misma. En él momento en que me vieron, su mirada se congeló por un instante. Cuando pasé junto a él, me gritó para detenerme: Chenanzu, ¿me detestas tanto que ni siquiera me miras? Me giré confundida, cruzando miradas con el joven maestro. Frunció el ceño y dijo: ¿por qué finges conmigo? Has evitado deliberadamente encontrarte conmigo varias veces, ¿no es porque no quieres volver a verme como en tu vida pasada? Desafortunadamente no obtuviste tu deseo. Al escuchar estas palabras ambiguas de repente entendí, así que era Xia Yu, parecía un inmortal. Mi hermana mayor estaba equivocada, no fue él quien se acostó conmigo durante 7 años, fui yo quien se acostó con él durante 7 años. Al ver mi silencio, la voz de Xia Yu se volvió más fría. ¿De verdad me estás evitando como a la peste? Ni siquiera estás dispuesto a decirme una palabra. Su mano apretada mostró nudillos blancos, sus agudos ojos se fijaron en mí con disgusto. Realmente necesito orinar, hermano, y mi hermana mayor no aprueba que hable contigo. Salí corriendo. La voz de Xia Yu se quedó atrás de mí. Chenanzu, una vez fuimos marido y mujer, incluso si te he hecho daño de alguna manera, ¿eso significa que ni siquiera podemos seguir siendo amigos? Su esbelta figura estaba allí, aparentemente con un toque de agravio. Realmente no podía entender qué estaba tratando de lograr, tan ansioso por ser mi amigo. Después de regresar al banquete informé sinceramente de mi encuentro con Xia Yu. Mi hermana mayor aplastó su copa de vino, riendo fríamente. Su mirada asesina atravesó la cortina que separaba los asientos de los hombres y las mujeres. Áreas al otro lado de la cortina, no muy lejos, había una elegante figura vestida de blanco, era inconfundiblemente Xia Yu. Mantuve la cabeza gacha, comiendo mi comida, sin atreverme a hacer un sonido. El banquete había durado 3 rondas. Una mujer llegó ostentosamente tarde con una gracia esbelta. Hizo una delicada reverencia, silenciando instantáneamente el área de asientos de los hombres por un breve momento. Se presentó, no era otra que Sin Qingzi, una prima de la familia Xia. Era extremadamente elocuente y pronto tuvo a varias damas nobles cantando sus alabanzas. Todos la elogiaron como una mujer talentosa. Sin Qingzi agregó rápidamente: en términos de talento y aprendizaje, no soy ni una 10.000ª parte tan bueno como mi primo. No he visto a mi primo estos días. Cuando estaba en Jiangnan escuché que mi primo es excepcionalmente talentoso, un caballero raro en este mundo, lo que me llenó de admiración. Si tan solo pudiera conocerlo. Su voz era clara y melodiosa, ni apresurada ni lenta. Detrás de la cortina, la figura de blanco se detuvo levemente mientras levantaba su taza. Obviamente, estas palabras llegaron a los oídos de Xia Yu. Mi hermana mayor se burló levemente dándose aires. De repente, la inspiración me golpeó. Podría ser, ¿es ella la razón del divorcio entre Xia Yu y yo? Esta conjetura se confirmó aún más cuando Xia Yu nos detuvo a mí y a mi hermana mayor. Dijo: Inanzu, no le diste un momento difícil a Sin Qingzi ahora, ¿verdad? Ya te lo dije, no tiene nada que ver con ella. Antes de que pudiera hablar, mi hermana mayor ya me había jalado detrás de ella. Su actuación fue impecable, sin dejar lugar a dudas. Su expresión era una mezcla de 3 partes de confusión, 3 partes de ira, 3 partes de protección y una parte de miedo. Señor Xia, ¿cómo puedes dirigirte a mi hermana por su nombre personal tan casualmente?
Mi hermana aún no está casada, ¿qué pasa si su reputación se arruina debido a esto? Xiaoyu estaba atónito, había venido con tanta prisa que solo ahora se dio cuenta de que esta ya no era su vida pasada, su mirada se detuvo en mi rostro por varios momentos, pero no pudo detectar otra expresión que no fuera confusión, preguntándose, ¿qué le pasa a esta persona? Por favor, compórtate, señor Xia. Con eso, mi hermana mayor trató de alejarme. Xiaoyu instintivamente extendió la mano para agarrar mi manga, salté 1 metro lejos de un solo salto, corriendo al otro lado de mi hermana y escondiéndose detrás de ella como un polluelo que se refugia bajo una gallina. La expresión de Xiaoyu se endureció instantáneamente. ¿De verdad odias tanto cuando te toco? Asentí con firmeza. Sin dudarlo, dijo Xiaoyu con el rostro oscurecido. Entonces estos 7 años de compartir mi cama deben haber sido realmente difíciles para ti. Tan pronto como sus palabras cayeron, mi hermana mayor lo abofeteó en la cara. Mi hermana mayor dijo furiosa: absurdo, joven maestro Xia, si continúa empañando la reputación de mi hermana de esta manera, seguramente lo llevaré a la corte. Xiaoyu inclinó la cabeza hacia un lado. Parecía que mi hermana mayor había usado todas sus fuerzas sin contenerse antes de que Xiaoyu pudiera reaccionar. Mi hermana mayor y yo ya habíamos aprovechado la oportunidad para alejarnos. Después de este incidente, Xiaoyu pareció creer que no había renacido, envió a alguien a disculparse, diciendo que había estado borracho y confundido ese día. El regalo era un brazalete de jade que valía una fortuna, como se esperaba del joven maestro de los Xia familia. Xiaoyu es verdaderamente generoso, pero luego mi hermana mayor dijo, qué mala suerte. En tu vida pasada le diste 3 hijos, pero él nunca te dio nada. Qué tontería, como la señora de la casa Xia, tienes profesionales para comprar cualquier joya que desees, no hay necesidad de que él te regale nada. Sin embargo, se da la vuelta y baña a su primo con todo tipo de cosas. Ahora está haciendo un espectáculo de ser considerado. Hice que alguien empeñara el brazalete y lo cambiara por plata. De esa manera, ya no traerá mala suerte. Unos días después, Xiaoyu volvió a solicitar una reunión, diciendo que quería disculparse en persona. Naturalmente no estuve de acuerdo, dijo mi hermana mayor. Hemos aceptado los regalos del joven maestro Xia, pero una disculpa en persona es innecesaria. Consideremos este asunto resuelto. Pero Xiaoyu no se rendiría. Tal vez vino a confirmar si realmente había renacido. Cuando volvió a visitarme, mi hermana mayor lo rechazó en la puerta. A través de la puerta cerrada, dijo: señorita Indos, Xia se disculpa sinceramente. ¿Me concedería el honor de una audiencia? Mi hermana mayor levantó la voz: señor Xia, mi hermana menor ya tiene a alguien en su corazón y no tiene intención de conocerlo. Si continúa así, empañará la reputación de mi hermana. La voz de Xiaoyu se quedó en silencio. De repente, mi hermana mayor, temiendo que no la creyera, continuó: ese hombre pronto vendrá a proponerle matrimonio en un día auspicioso. Joven maestro Xia, debe irse rápidamente. Afuera de la puerta, el silencio se prolongó por un largo rato. Antes de irse, Xiaoyu dijo: no hay necesidad de poner tales excusas. Si la segunda señorita y no desea reunirse, entonces así sea. Sea como sea, te debo una. Si necesitas ayuda en algo en el futuro, haré todo lo posible. Esta deuda no se refiere a esos 2 comentarios ofensivos de hace unos días, sino a esos 7 años de mi vida pasada. Después de ese día, Xiaoyu nunca volvió a aparecer. Mi hermana mayor seguía inquieta. Tomó a mi madre de la mano y empezó a buscarme posibles pretendientes. Al mismo tiempo, en la casa de té, alguien empezó a hablar de Xiaoyu y Xinxinzi. Xinxinzi fue acosada por unos rufianes. Justo cuando Xiaoyu pasaba por allí y se hizo el héroe para salvar a la bella, conmovida hasta las lágrimas, Xinxinzi le regaló un poema. Xiaoyu, compadeciéndose de la bella doncella, pasó los días siguientes inseparable de ella, asistiendo a banquetes juntos. En cuanto a mí, me encontré con varios pretendientes uno tras otro, pero ninguno me llamó la atención. Mi hermana mayor no se rindió y me preguntó qué era exactamente lo que no me satisfacía. No pude explicarlo bien, solo dije que no eran ni la mitad de importantes que los estofados. Codillo de cerdo, tal vez no había química. Después de reflexionar durante unos días, mi hermana mayor envió a alguien a Jiangnan para encontrar a un hombre de apellido Wei. Dijo que Wei Nanting solo iría a la capital para tomar los exámenes imperiales y alcanzaría el éxito varios años después. Más tarde, después de mi divorcio, viví sola, y él vivía al lado cuidándome bien. Dijo que para entonces ya se había mudado con la familia de su esposo y no sabía los detalles entre Wei Nanting y yo. Aunque su origen familiar es algo deficiente, si realmente te gusta, definitivamente te ayudaré.
respondí a medias, probablemente algún erudito pobre, pero cuando la persona realmente fue presentada ante mí, me quedé boquiabierta en estado de shock. El lugar de reunión era un pabellón en medio de un lago. El recién llegado medía 9 pies de alto, vestía una chaqueta corta, sus brazos expuestos estaban anudados con músculos, su espalda ancha como la de un tigre y su cintura estrecha como la de una avispa, alto y de complexión poderosa. Su rostro oscuro y honesto se iluminó con una sonrisa, revelando un conjunto de brillantes dientes blancos. Al verme estupefacta, mi hermana mayor agregó: campeón de artes marciales. Después de decir esto, mi hermana mayor se alejó con gracia, dejándome solo allí de pie aturdido. La atmósfera de repente se volvió tensa. Pasó un largo momento. Wei Nanting señaló el plato vacío y habló, tartamudeó pero dijo algo asombroso: señorita Chiner. Realmente puede comer, es increíble. Era la primera vez que alguien me elogiaba así. Sonreí tímidamente. Gracias, yo también lo creo. Tomé otro pastel, solo para encontrar el plato vacío, y torpemente retiré mi mano. Bebí un sorbo de té, jugueteando con mi pulsera, luego con mi horquilla. De repente, la perla de mi horquilla se desprendió y rodó. La vi caer en un charco de agua del lago. Antes de que pudiera reaccionar, Wei Nanting saltó sin pensarlo 2 veces. El chapoteo fue tan fuerte como una roca arrojada. El agua me salpicó toda la cara. La criada fue apresuradamente a buscar ayuda, mientras yo yacía junto al lago gritando el nombre de Wei Nanting. No mucho después, una mano distintivamente huesuda emergió del agua, agarrando firmemente la orilla. Chapoteo, un sonido. Wei Nanting salió disparado como un pez negro, casi chocando conmigo, que estaba mirando la superficie del lago. Su chaqueta corta se había desabrochado, gotas de agua goteaban de su mandíbula afilada. Su pecho, bien definido y abdominales firmes ligeramente agitados, por alguna razón, hizo que uno se sonrojara. Dije rápidamente: está bien si no puedes encontrarlo, tengo muchas horquillas. Wei Nanting sonrió como un perro grande que busca elogios. Abrió la palma de su mano, revelando esa pequeña perla. Aquí tienes. Mi mente explotó con la imagen de un cochinillo asado mientras lo miraba sin comprender. Parecía, solo un poco, más tentador que un codillo de cerdo estofado. Ahora, el tiempo pareció detenerse. Las sirvientas observaban desde lejos, sin atreverse a molestar. Xiaoyu apareció en este preciso momento. Xiaoyu, despertando del sueño mientras la lluvia caía sobre hojas de plátano, rugió un trueno. Xiaoyu despertó repentinamente sobresaltado. Se agarró el pecho escuchando la lluvia afuera. Había soñado con su vida pasada, había pedido el divorcio. Chenanzu no presionó el asunto, respiró aliviado. El segundo día después del divorcio, fue a presentar sus respetos a Lady Xia como de costumbre. La madre de Xia se negó a verlo. Todavía estaba enojada. Le había gustado Chenanzu como su nuera, pero desde que Xiaoyu había decidido el divorcio, debe haber sido algo que había considerado durante mucho tiempo sin margen de reversión. Sin Qinzi lo llamó más tierno y cariñoso que de costumbre. Sus mejillas sonrojadas, su maquillaje exquisito, sus ojos brillando de emoción. Xiaoyu sintió una ligera agitación en su corazón, pero con deberes oficiales apremiantes. Él no se demoró mucho. Su relación con Sin Qinzi fue completamente apropiada. Cuando mencionó la separación, esto fue lo que le había dicho a Chenanzu: son confidentes, amigos, no ese tipo de relación ordenada. La hermana mayor de Chenanzu, Chen Jingxian, escribió específicamente una carta para regañarlo a él y a Sin Qinzi. Cuando el sirviente le entregó la carta, la abrió y echó un vistazo. Toda la carta estaba llena de maldiciones, escritas con tal fuerza que las palabras parecían tallarse en el papel. No parecía algo escrito por alguien que hubiera estado enfermo durante mucho tiempo. El segundo mes después del divorcio, Chenanzu aún no había aparecido. Xiaoyu ya se había acostumbrado a esos días, excepto cuando se cambiaba de ropa. Inconscientemente gritó: Chenanzu. Naturalmente, no hubo respuesta. La sirvienta tampoco se atrevió a responder. El segundo año después del divorcio, Xiaoyu repentinamente pensó en Chenanzu otra vez. Esta era la 5ª vez este mes que había pensado en Chenanzu. No mucho, pero solo habían pasado 2 días este mes. Los platos en la mesa estaban muy claro. Esta era su preferencia dietética, bastante diferente del amor de Chenanzu por los platos ricos y carnosos. No eran solo preferencias dietéticas, había innumerables otras formas en las que se diferenciaba de Chenanzu. Eran tipos completamente diferentes de personas. Frunció el ceño y dijo: ¿por qué no hay codillo de cerdo estofado? Chenanzu no sería capaz de comer hasta saciarse así. Después de decir esto, incluso él mismo se quedó atónito. En ese mismo momento un sirviente anunció que Chenanzu solicitó una audiencia. Xiaoyu preguntó instintivamente: ¿para qué está aquí? El sirviente estaba algo desconcertado.
En el pasado, cuando la joven venía a ver a Xiaoyu, nunca daba una razón, y Xiaoyu siempre la dejaba entrar. El sirviente respondió rápidamente: iré a preguntarle a la joven. Xiaoyu agitó la mano: no preguntes, déjala ir, no tengo tiempo para verla. Últimamente Chenanzu venía cada 2 días, por supuesto, no era por nada importante, ni para hablar de poesía con él ni para recordarle que se abrigara más con el frío. El clima, una compañía gentil para compartir sus momentos tranquilos. Si se volviera a casar, debería ser con una mujer como esta, no con alguien como Chenanzu. Eso era lo que pensaba antes de proponer el divorcio, por supuesto, todavía lo pienso ahora. Al salir, escuchó a alguien chismear: esa joven viuda de la calle este se había vuelto a casar. Xiaoyu se detuvo de golpe: ¿cómo podría una viuda volverse a casar? Parecía que nunca había considerado la posibilidad de que Chenanzu pudiera volver a casarse. Esa noche, no pudo resistir más y envió a alguien a preguntar por la situación reciente de Chenanzu. El sirviente que regresó con noticias dijo que Chenanzu ya no estaba en Wanjing. La hija mayor de la familia Chen, que había estado viviendo sola en Qingzhou durante muchos años para recuperarse, falleció repentinamente hace 3 meses. La segunda hija de la familia Chen fue a asistir al funeral. Según sus vecinos, la segunda hija de la familia Chen no tenía intención de regresar. No se fue sola al partir. Xiaoyu partió el pincel por la mitad. No volvería. Esa noche se sentó hasta el amanecer. No podía entender por qué Chenanzu era tan cruel. Tan cruel que no había venido a verlo durante tanto tiempo. Tan cruel que incluso abandonó a sus 3 hijos. Así, se fue con otra persona. Por mucho que le desagradara, seguía siendo la madre del niño y no debería haber sido tan indiferente. Un gran sueño. Afortunadamente, era solo una vida pasada en el sueño. No retrasará más a Chenanzu, ni Chenanzu le desagradará. No cree que Chenanzu no haya renacido. Si no hubiera renacido, ¿cómo podría haber evitado verlo una y otra vez? Por supuesto, también lo evitó sin previo acuerdo. Con la base emocional de sus vidas pasadas, aunque no podían ser marido y mujer, aún podían ser amigos o tal vez confidentes, tal como en el sueño donde él y Shinji estaban. Ante este pensamiento, no pudo evitar curvar las comisuras de sus labios. Chenanzu y el término confidente parecían completamente incompatibles. Sin embargo, se encontró algo adicto a la forma en que ella lo escuchaba en silencio mientras se metía comida en la boca. Reflexionó que ser amigos cercanos con ella probablemente sería una experiencia bastante agradable, pero ¿por qué siempre quiere buscarla? Las hojas de plátano crujen, gotean, caen, la lluvia cae hasta el amanecer. Al amanecer, decidió ir a buscar a Chenanzu. El rubor en mi rostro aún no se había desvanecido cuando Ziyu vio a Wei Nanting. La furia repentinamente estalló en sus ojos. Con resentimiento en su tono, dijo: en mi vida pasada, cuando propuse la separación, no dudaste en absoluto, ya tenías a alguien más en tu corazón. Los ojos de Ziyu se enrojecieron, como si hubiera sufrido un inmenso dolor emocional. Sin embargo, mi hermana mayor me lo dijo claramente: él fue quien se enamoró con otra persona. Ziyu no se casó conmigo por amor. Le disgustaba que no pudiera tocar instrumentos, ajedrez, pintar ni componer poesía con él. Durante los 2 primeros años, cada vez que compartíamos cama, parecía que iba a una batalla, con el rostro sombrío. Afortunadamente después le cogió el gusto, o quizás se acostumbró. Ziyu y yo logramos criar 3 hijos juntos. En cambio, Shinji era diferente a mí, parecía una esposa hecha a su medida, perfectamente adecuada a todos sus gustos. Según mi hermana mayor, estaba locamente enamorada de Ziyu. La primera vez que me topé con Ziyu y Shinji bebiendo juntos bajo la luz de la luna, sentí que algo andaba mal. Ziyu no me ofreció una sola palabra de explicación. Después de la primera vez vino la segunda, la tercera y muchas más. A veces era en el jardín de ciruelos en las afueras de la ciudad, otras veces en el club de poesía. En resumen, siempre en lugares refinados y elegantes. Son confidentes el uno del otro, sonriéndose el uno al otro. Puede que aún no hayan llegado a ese punto, así que cuando Ziyu me mencionó el divorcio, él era muy moralista, dijo que no había hecho nada malo para mí. Shinji no ha hecho nada malo para mí. Su relación es completamente inocente, es solo que se dio cuenta de sus verdaderos sentimientos, simplemente no me ama. Mis 3 hijos dijeron que Ansin se parece más a una dama noble que yo, mientras que yo soy realmente demasiado tosca para ser presentable, y entonces firmé los papeles del divorcio el día que dejé a la familia Ziyu. Nadie vino a despedirme. Cuando lo escuché, me quedé completamente en shock.
no podía imaginar enamorarme de alguien como Ziyu. ¿Podría ser que todos los sentimientos nacen de dormir juntos? Entonces esta vez me negué rotundamente a dormir con él. En este momento Ziyu todavía quería decir algo, pero agarré la mano de Wei Nanting y corrí. Mi hermana mayor dijo que solo debía interactuar con Ziyu en su presencia, cuando ella no está cerca. Naturalmente no puedo prestarle atención a Ziyu. Wei Nanting puede parecer grande y fuerte, pero es muy obediente y no hizo una sola pregunta. Mientras corríamos me cargó sobre sus hombros, señalé dónde y él corrió hacia allí. Me tomé un momento para mirar hacia atrás a Ziyu. Estaba solo en su lugar, como un perro descartado. Regresando a la casa mi hermana mayor le preguntó a Wei Nanting, ¿qué piensas de mi hermana Azu? El rostro oscuro de Wei Nanting se sonrojó, rústico pero guapo. La segunda joven es la mejor. Mi hermana mayor asintió con satisfacción y lo interrogó en detalle durante un largo rato. Confirmó que sus dos padres están fallecidos, sus antecedentes están limpios. No tiene compromiso de infancia, ni novia de la infancia, ni primos, ni amor inalcanzable. Me dejó completamente atónito. Después de recibir una respuesta satisfactoria, mi hermana mayor le preguntó a Wei Nanting, ¿en el futuro usaré el dinero de bolsillo de Azu para apoyarte? Una vez que logres el éxito en los exámenes imperiales, debes pagarle 1000 veces más. Si se paga con plata u otra cosa, pueden discutirlo entre ustedes. Con eso ordenó que alguien presentara un contrato. Antes de que pudiera reaccionar, Wei Nanting ya lo había firmado y sellado. Solo después de que Wei Nanting se fue, reuní el coraje para hablar. Hermana, no lo hice. Desde que llegó incluso olvidaste mordisquear tu panqueque de verduras secas y cerdo estofado. ¿Qué más podría no ver a través de eso? Retorcí el pañuelo y dije, estaba pensando, se ve tan grande y fuerte con una capa exterior crujiente, parece bastante delicioso. ¿Podría ser este el sentimiento de alegría? A los ojos de Wei Nanting, le parezco un simple bollo al vapor. Mi hermana mayor se fue con una expresión indescriptible en su rostro. Había pensado que Xiaoyu, que parecía tan distante, dejaría de venir si lo ignoraba. Inesperadamente se volvió algo persistente. Después de que mi hermana mayor renaciera, se volvió extremadamente ocupada, pero ya no enfocaba su energía en la costura, la contabilidad o la poesía y la música. Dijo que la vida es corta, solo unas pocas décadas, y que aprender estas cosas es una pérdida de tiempo. Acumuló comida, mantuvo a los niños e incluso financió caravanas de comerciantes para buscar varias hierbas medicinales raras. Su padre inicialmente tuvo algunas objeciones, pero después de una larga conversación con la esposa legal y su hermana legítima, dejó de interferir con ella. En cuanto al matrimonio de la hermana legítima, según la hermana legítima, en su vida anterior, se casó con el joven amo de la familia Wang. Como había anticipado, ese hombre luego ascendió al rango de funcionario de 3er grado. Al igual que en su vida anterior, la familia Wang vino a proponerle matrimonio. Miré detrás de la pantalla y vi a mi excuñado, guapo, alto y digno, con profundos conocimientos, pero por alguna razón, mi hermana mayor se negó esta vez. Mi padre declinó cortésmente diciendo que deseaba mantener a mi hermana mayor a su lado por otros 2 años después. Al oír esto, el joven maestro Wang se sorprendió un poco. Aunque mi hermana mayor ya le había tomado cariño a Xiaoyu antes, entendía el principio de no poner todos los huevos en una sola canasta. Xiaoyu era como la luna en el cielo, probablemente fuera de su alcance. Este joven maestro Wang era la primera opción de la hermana legítima. Naturalmente el joven maestro Wang no solo había interactuado con la hermana legítima. Cuando el joven maestro Wang se fue, había un rastro de desgana en sus ojos. Al día siguiente organizó una reunión con la hermana legítima. La hermana mayor legítima quemó su carta y envió a un sirviente para transmitir el mensaje. Solo no tengo tiempo para verlo, el joven maestro Wang es un hombre inteligente y naturalmente entenderá lo que quiero decir. Le pregunté a mi hermana mayor legítima si el joven maestro Wang había hecho algo en su vida pasada para perjudicarla. Inesperadamente ella negó con la cabeza. No hizo nada para perjudicarme, me dio el estatus de esposa principal. Solo tomó concubinas después de 5 años de mi esterilidad y nunca favoreció a las concubinas sobre su esposa. Pero, la hermana mayor curvó sus labios en una leve sonrisa. Pero después cuando enfermé me envió a Qingzhou para recuperarme sin dudarlo y no tardó en tomar una segunda esposa de igual estatus. Realmente no hizo nada malo por mí, simplemente tomó cada paso que fue más ventajoso para él mismo.
Desde la antigüedad hasta el presente, los hombres siempre han sido así, parecen saber instintivamente qué decisiones tomar en qué momento para beneficiarse. No tuve tantas reflexiones como mi hermana mayor, solo capté el punto clave: ella había enfermado, mi madre biológica falleció durante un parto difícil y desde mi nacimiento he estado registrado con el nombre de mi madrastra. Se dice que mi madre biológica fue una vez el amor de la infancia de mi padre, se rumorea que mi madrastra me arruinará, pero si pudiera quedarme sin hacer nada toda la vida, sería algo con lo que muchos solo podrían soñar. Incluso si fuera más diligente y trabajadora, simplemente pasaría de ser la señora Zhang a la señora Li Chen o la señora Xian, dando frutos para los demás y dejándolos cosechar los frutos. Desde pequeña, mi hermana mayor siempre me ha protegido. No tengo grandes ambiciones y ya estoy bastante contenta. Me aferré a la manga de mi hermana mayor y rompí a llorar. Mi hermana mayor dijo: «Deja de llorar, no es que no tenga cura. No sabes si me casé con Wei Nanting, ¿verdad? ¿Es porque moriste demasiado pronto?» Mi hermana mayor no esperaba que fuera tan inteligente y se quedó momentáneamente sin palabras. Finalmente se comprometió diciendo que se cuidaría bien en esta vida y no se dejaría enfermar por ninguna tontería. Me limpié la nariz con su manga, mirándola fijamente. Acusadoramente me persuadió por un largo tiempo antes de llevarme a regañadientes al restaurante más grande de Guanjin. Después de que comimos hasta saciarnos, me llevó a elegir joyas. Forcé una sonrisa en mi rostro con la ayuda de una horquilla de peonía. «¿Me veo bonita?» Cuando giré la cabeza inesperadamente vi a Ziu, la mirada de Ziu cayó sobre mi rostro. Hoy vestía una túnica blanca sencilla, adornada con una corona de jade, su cabello negro azabache meticulosamente peinado, incluso más refinado y hermoso que las 2 veces anteriores que nos vimos. Después de un breve momento de distracción, la sorpresa y el orgullo brillaron en sus ojos. «Chen Anzu, no importa cuánto lo intentes, nunca me casaré contigo en esta vida». No había terminado de hablar cuando lo empujé a un lado. «Estás en el camino». Se tambaleó por mi empujón pero no se enojó, me miró con cierta impotencia, como si pensara que estaba haciendo un berrinche porque mi orgullo estaba herido. Mi hermana mayor me jaló a su lado, lanzándome una mirada fría. «Ziu, señor Ziu, tenemos asuntos que atender y debemos despedirnos». Mi hermana mayor no quería involucrarse con él y me llevó lejos. Sin embargo, al mirar a Ziu, de repente sentí una inexplicable oleada de ira en mi corazón. ¿Qué derecho tiene él de renacer junto a mi hermana legítima? Cuanto más lo pensaba, más enojado me ponía. Finalmente, bajo la mirada atónita de Ziu, le di un puñetazo en la cara. Ziu se tambaleó y cayó como una mariposa blanca. Su mano presionó la taza de terrota y en un instante se tiñó de rojo pero parecía ajeno, mirándome con total incredulidad. «Ziu, ¿cómo pudiste golpearme?». Mi siguiente puño pesado fue la única respuesta que obtuvo. Las emociones que mi hermana mayor acababa de calmar estallaron como una caldera en explosión, porque mi hermana mayor tuvo que morir tan joven y él vivió hasta una edad avanzada con sus 3 mocosos, como mucho, y me muevo mucho todos los días. Así que esto no es solo grasa flácida. Me senté a horcajadas sobre Ziu, conectando golpe tras golpe con un impacto sólido. Pronto, a Ziu no le quedaba aliento para hablar. Los sirvientes de la familia de Ziu fueron bloqueados fuera de la multitud por mi hermana mayor y sus sirvientas en medio del caos. Después de un largo rato, mi hermana mayor finalmente vino a ayudarme. Está bien, el señor Ziu no lo decía en serio. Aproveché la oportunidad para levantarme e irme, mientras Ziu luchaba por gritar mi nombre. Su rostro estaba magullado e hinchado, su cabello despeinado, luciendo completamente miserable, pero hay que decirlo, tenía un rostro hermoso, que en este momento tenía un encanto único. «Es una pena que no me gusten las cosas tan secas. Chen Anju, ¿me odias tanto porque todavía me amas? ¿Es solo amor convirtiéndose en odio?». Me di la vuelta y lo pateé. «No soy cercano a ti». Ziu parpadeó al escuchar esto, mirándome con una sonrisa como si ya hubiera visto a través de mi terquedad. Mi hermana mayor lo evaluó. Una sonrisa fría se curvó en la comisura de sus labios. Dijo: «¿Lo hiciste?». «Recibí la carta que envié desde Qingzhou, señor Ziu». Ziu se congeló por un momento antes de abrir repentinamente los ojos en estado de shock. Era tan inteligente, por supuesto que lo entendía. Era mi hermana mayor quien renació, no yo. Solo entonces confirmó que yo no era el Ziu Chen que había pasado 7 años con él, ni el Chen Anju que le había dado 3 hijos. Ahora somos solo 2 extraños. Solo me molestó su acoso. Mi hermana mayor y yo caminamos lejos, mientras Ziu permanecía sentado en el suelo aturdido. Esa noche tuve un sueño muy extraño. En el sueño, me casé. La pequeña silla de mano se balanceó todo el camino hasta la casa de la familia Ziu.
el joven maestro de la familia Ziu era tan noble como orquídeas y jade. Con un futuro brillante por delante, todas las mujeres me envidiaban, incluso mi hermana mayor dijo que me casé bien. No estaba particularmente feliz, solo lo encontré problemático, pero si no me casaba, empañaría la reputación de la familia Chen. Afectaría a mí mayor las perspectivas de matrimonio de mi hermana, e incluso traer chismes a mi madrastra. Olvídalo, luego cásate con él. La noche de bodas, el legendario hombre más guapo de Wang Jing estaba frente a mí, nunca lo había mirado de cerca antes. Pero ahora veo que es bastante guapo, es solo que es un poco demasiado delgado y pálido, como pechuga de pollo hervida, seco y duro, probablemente no muy sabroso. Los fríos ojos de Ziu me miraron con indiferencia mientras decía, este matrimonio no es mi deseo. En el futuro te concederé el honor de ser Madame Ziu, pero no esperes nada más, ridículo, si no es tu deseo, ¿por qué no se lo dejas claro a tu madre? Puse los ojos en blanco y me quedé dormido. Ziu, de pie junto a la ventana, se sorprendió por un momento antes de también subirse a la cama para dormir conmigo, pero mientras dormíamos, su mano encontró su camino a mi cintura. Necesitas dar a luz al heredero de la familia Ziu lo antes posible. Acabas de decir que no te gustaba, y ahora quieres tener un bebé conmigo. Mi hermana mayor, a menudo dice que no soy lo suficientemente inteligente. De hecho no soy muy inteligente, porque realmente no puedo entender la forma de pensar de Ziu. Suficiente, es inevitable después de todo. Le di la vuelta a la situación y lo inmovilicé en la cama. Lo que sucedió después solo puede describirse como completamente soso y sin interés. Sus huesos se estaban clavando en mí, de hecho era tan desagradable como una pechuga de pollo. Cuando lo obligué a obedecer, Ziu se sonrojó, aparentemente queriendo decir que yo era una desvergonzada, pero en esta cama, no era la única desvergonzada. Se enojó y me dio la espalda durante 6 meses completos. Afortunadamente, la madre Ziu tenía un juicio excelente. Soy excepcionalmente fértil, quedé embarazada de inmediato. Ziu y yo nos tratamos con respeto, aunque él era distante, nunca me puso las cosas difíciles. Lo estoy haciendo bastante bien, pero otros no lo creen. Creen que como me acabo de casar y he perdido el favor de mi esposo, debo estar sufriendo mucho. El punto de inflexión en mi relación con Ziu fue cuando pasé por una taberna y lo rescaté casualmente mientras él estaba siendo obligada a beber, y él me lo pagó con su cuerpo. Yo, así como así, quedé embarazada de un segundo hijo. La diferencia fue que esta vez me cuidó especialmente, realmente como el padre del niño, y como muchos padres, tenía una confidente cercana, Xin Qingzi, y estaba recitando poesía y disfrutando del vino justo debajo de mi nariz. No me importó, la primera vez que me topé con ellos, incluso me sentí un poco avergonzada. Interrumpí su refinado placer, me fui apresuradamente, pero Ziu pareció haber entendido mal, pensando que estaba celosa de él, como matriarca de la familia Ziu. Debes tener la magnanimidad de tolerar a los demás, declaró con rectitud. Mi relación con Qingzi es pura e inocente, no deberías haberla tratado tan irrespetuosamente. Se disculpó con Xin Qingzi en mi nombre, enviándole muchos regalos que valían una fortuna. Después de enterarse, la madre de Zia llamó a Ziu y lo regañó. Luego, Ziu se dio la vuelta y me culpó por ello. Tarde en la noche entró en mi habitación y me atormentó. No pude entenderlo en absoluto. Recompensarme es este acto. Castigarme también es este acto. ¿Qué clase de maza dorada es esta? La vida sigue así. Ziu es pegajoso y molesto, con emociones sensibles, rápido para volverse frío. Los 3 niños lo imitaron, sabían que su padre tenía una alta posición de poder y competían por imitarlo, cada uno esforzándose por ganar su favor. Ocasionalmente quería decir algo, pero la madre de Ziu y Zia siempre me interrumpía. No importa, de todos modos, los 3 tienen el apellido Zia, incluso sin mí. Hay mucha gente para enseñarles. Había pensado que esos días durarían hasta mi ascensión, pero inesperadamente, a medida que Xin Chengji y Ziu se acercaban, todo dio un giro. Ziu parecía haber decidido finalmente divorciarse de mí, la esposa que nunca favoreció desde él. Principio, eso fue realmente maravilloso. Se sintió como estar encarcelado durante 30 años y de repente recibir un indulto general. Finalmente liberado, el mismo día de mi liberación, fui y comí 30 codillos de cerdo estofados. La persona en la mesa de al lado se quedó estupefacta. En ese momento, alguien se acercó con una sonrisa y dijo, ¿todavía me recuerda, señorita? Ese año, de camino a la capital para los exámenes imperiales, casi me muero de hambre, y usted me dio un codillo de cerdo estofado. Dormí hasta que el sol estuvo alto en el cielo. Después de despertar, recordé cuidadosamente los detalles del sueño nuevamente. Ziu es realmente molesto, Wei Nanting es realmente delicioso, Wei Nanting es bastante impresionante. Aprobó los exámenes imperiales 2 años antes de lo previsto. El día que se convirtió en el mejor erudito marcial, evitó la pelea
caótica bajo las clasificaciones donde las familias intentaron arrebatarlo como yerno, y vino a mi casa. Mi padre ya estaba preparado, me miró detrás del biombo y dijo: este asunto también depende de los deseos de mi Anju. Asentí tímidamente, frenéticamente. Mi padre, mi hermana mayor, me sacó de detrás del biombo. Wei Nanting se sonrojó cuando vio mi cara. Uno de nosotros es oscuro con rojo, el otro rubio con rojo, una pareja bastante coincidente. Acompañé a Wei Nanting a la puerta. Al despedirnos, tomé su mano en secreto, tan cálida como la pata de un oso recién cocinada. No pude resistirme y en secreto toqué su trasero de nuevo, tan alegre, incluso más alegre que el trasero de un pollo. La sonrisa lasciva en mi cara aún no se había desvanecido. Cuando miré a alguien a los ojos, Ziu me miró con los ojos muy abiertos, parecía haber corrido hasta aquí. Su corona de jade estaba torcida, su cabello despeinado y jadeaba pesadamente con los ojos ardiendo de ira. Exigió: Inanju, ¿qué estás haciendo? Antes de que pudiera hablar, Wei Nanting habló primero. No es como si te estuviera tocando, ocúpate de tus propios asuntos. Mientras decía esto, tomó mi mano, que acababa de retirar con culpa, y la volvió a colocar sobre su propio trasero. ¡Qué presuntuoso! Mi cara ardía carmesí, los labios de Ziu temblaban al borde del colapso. Inanju, ¿podría ser que realmente has cambiado de opinión? ¿Cómo pudiste hacerme esto? Ignoré a Ziu, me despedí de Wei Nanting y luego cerré la puerta en la cara de Ziu, encerrando esa expresión devastada. Esa noche Ziu Jing trepó el muro para venir aquí, el digno joven maestro de la familia Sie, que valora más la apariencia. En realidad trepó un muro bajo la luz de la luna. Su mirada estaba fija en mí. La luna brillante colgaba alto en el cielo. La brisa nocturna es ligeramente fresca, dijo Ziu Dao. Debería haberme dado cuenta antes. Inanju, ¿no me recuerdas? Es por eso que pudiste soportar no venir a buscarme durante tanto tiempo. No me recuerdas, es por eso que pudiste soportar provocarme con otro hombre, soportar golpearme tan duramente. Estaba tan aturdido que olvidé mordisquear el pollo pies. Todavía hay una pata de cerdo estofada escondida debajo de mi manta. Cuando escuché pasos antes, pensé que era mi hermana mayor que venía a pillarme comiendo a medianoche. Continuó Ziu: muy bien, si tuvieras recuerdos de tu vida pasada, seguramente me resentirías. Es mejor empezar de nuevo ahora. Todavía hay tiempo para todo. El habitualmente distante joven maestro de la familia Sie en realidad tenía los ojos enrojecidos, su mirada contenía esperanza, con alivio y emoción aún persistentes. En esta vida comencemos de nuevo, puedo casarme contigo de nuevo, esta vez no nos separaremos. Me congelé por un momento antes de responder. Pero no me preparé para casarme contigo. Ziu se congeló en su lugar. Dije sinceramente: realmente no me gustas. Los ojos de Ziu perdieron repentinamente su luz. Sus delgados labios estaban fuertemente apretados, su rostro ligeramente pálido. Se acercó en unos pocos pasos, agarró mi muñeca y negó con la cabeza, diciendo: no lo creo. En tu vida pasada me amaste profundamente, me trataste con el mayor respeto y tuvimos 3 hijos juntos. Yo me rasqué la cabeza y pregunté: ¿entonces por qué terminaste divorciándote? Ziu se quedó en silencio, un destello de arrepentimiento en sus ojos. Fui demasiado presuntuoso, pensé que una esposa debe ser erudita y talentosa para que seamos una pareja armoniosa. No se dan cuenta de que la virtud de una mujer no reside en sus talentos, sino en su capacidad para cocinar y estar al lado de su esposo. De eso se trata la vida real. Tampoco he estado mucho a tu lado, fuiste tú quien insistió en venir a buscarme, pero no tuve el corazón para decírtelo, tenía miedo de que rompiera a llorar en ese mismo momento. Ziu frunció el ceño y preguntó: ¿escuchaste algo sobre mí de tu hermana mayor? Negué con la cabeza sin querer hablar más con él, y directamente grité: que alguien venga rápido, atrape a este sinvergüenza. Los ojos de Ziu se abrieron en un instante, los sirvientes vinieron corriendo al escuchar la noticia. ¿Cómo podría el joven amo mimado de la familia Sie dejar atrás a un grupo de sirvientes? Al final, Ziu fue vergonzosamente clavada al suelo. La familia Sie envió muchos regalos como disculpa, todos terminaron en el bolsillo de mi hermana mayor. Ella dijo que los guardaría para mí primero, si se convertían en parte de mi dote. Luego, después del matrimonio, Wei Nanting también tendría una parte. Si resultaba no ser bueno, sería una pérdida. Escuché confundido, pero asentí obedientemente por costumbre. Mi hermana mayor suspiró y dijo: con tu temperamento, realmente debería ser emparejada con alguien más astuto, excepto Ziu. Respondí: Wei Nanting tampoco es tan astuto. Mi hermana mayor sonrió pero no discutió. Nunca volví a ver a Ziu después de eso. Escuché que su madre la castigó con confinamiento domiciliario por introspección.
Inesperadamente fue Sinkinzi quien vino a buscarme. Todavía tenía esa apariencia delicada pero resistente, su rostro ovalado 2 tallas más pequeño que el mío. Señorita In, he venido a buscarla solo para decir algunas cosas. En otras palabras, estuve de acuerdo, mi hermana mayor solo me dijo que no me involucrara con Ciu, pero no dijo nada sobre Sinkinzi, me condujo a la casa de té con satisfacción, mientras yo estaba rompiendo semillas de melón, ella tomó un sorbo de té. Mientras yo estaba comiendo el pastel de frijol mungo, ella tomó un sorbo de té. Mientras yo estaba comiendo uvas, ella tomó un sorbo de té. De hecho, hay una razón por la que algunas personas delgadas se mantienen delgadas, señorita Indos. En realidad es bastante inteligente, él sabe que su primo solo está momentáneamente interesado en mujeres como usted, si acepta estar con él, se aburrirá rápidamente y se dará cuenta de que no es a quien realmente quiere. Lo que desea es una mujer que pueda componer poesía con él y compartir sus intereses. La miré en estado de shock, incluso ella sabía sobre esto, verdaderamente una mujer de talento. Tal vez el asombro en mis ojos era demasiado obvio, ya que el comportamiento imponente de Sinkinzi disminuyó considerablemente. Vine a buscarla, no por ninguna otra razón, solo quiero que entienda este asunto claramente y no se sumerja de cabeza en él, de lo contrario, siendo divorciarse unos años después sería una pérdida que supera la ganancia. Pensé por un momento y luego pregunté, ¿quieres casarte con Xiaoyu? Mis palabras contundentes dejaron a Sinkinzi momentáneamente congelado. Dijiste que Xiaoyu no es una persona leal, entonces, ¿por qué sería leal a otro tipo de mujer? Masticando el pastel, pregunté algo desconcertado. Además, ¿no debería una prima no tener voz ni voto en los asuntos matrimoniales de su primo? Ella no es la esposa legítima de Xiaoyu, entonces, ¿por qué viene a por mí como si fuera una especie de amante, como si Xiaoyu ya fuera su posesión? De repente me di cuenta, o tal vez, eres tú a quien la familia se ha designado. Sinkinzi me interrumpió apresuradamente, no digas tonterías, mi prima y yo somos completamente inocentes, solo estoy aquí por amabilidad para advertirte. Dejé escapar un no. Me devané los sesos tratando de recordar el resultado de Sinkinzi en mi sueño, de mi vida pasada. Como resultado, no se ganó nada. Fui a Qingzhou con Wei Nanting y me establecí en el lugar donde una vez vivió mi hermana mayor. Muchos años después recibí una carta de la capital, la letra era de Xiaoyu, el papel se había amarilleado, como si hubiera sido escrita hace mucho tiempo. En cuanto al contenido de la carta, decía aproximadamente, después de varias lluvias nocturnas, pensó en mí y quiso ver cómo estaba, pero nunca encontró el tiempo. Llegaron bandidos del sur, así que tuvo que ir y reprimirlos primero. Si todavía estuviera aquí, debería haberme despedido de él a regañadientes y haberle empacado suficiente comida. Por supuesto, su elección de palabras fue un poco demasiado sentimental. Wei Nanting sintió una punzada de celos después de leerla y me mantuvo ocupado toda la noche. Junto con ella llegó un mensaje verbal de la madre de Xia. Ella dijo, esto era lo que Xiaoyu quería darme, pero nunca tuve la oportunidad de enviarlo. Vagamente me di cuenta de que en ese momento Xiaoyu podría haber muerto ya. Me di una palmada en la frente, de repente me iluminé, así que solo aquellos que mueren temprano pueden ser renacido. Entonces Sinkinzi debe haberse casado con otra persona. Sinkinzi se levantó con una expresión oscura y se despidió. Después de salir de la habitación privada de la casa de té, nos encontramos de nuevo en la puerta del baño. Su cara se puso roja, un poco tímida. Dejé escapar un eructo de satisfacción. El día que me casé con Wei Nanting, mi hermana mayor me regaló 18 apuestos sirvientes domésticos. Wei Nanting era un yerno que vivía con ella, así que la vida después del matrimonio no cambió mucho, solo como más ahora. Después de todo, el esfuerzo físico ha aumentado, pero inesperadamente Wei Nanting no quiere que tenga hijos. Dijo que mi madre falleció al darme a luz, y no podía estar tranquilo. Me di una palmadita en el pecho y le dije que podría estar embarazada. Apretó los dientes y me preguntó cómo podía estar segura. Dije, en mi sueño di a luz a 3, cantidad. Sobre calidad. Wei Nanting luego me preguntó quién era el padre. Inmediatamente me quedé en silencio, pero de alguna manera notó que algo andaba mal. Podría ser un poco más inteligente de lo que había anticipado. Esta conjetura se confirmó cada vez más en los años. A partir de entonces, su rango oficial siguió ascendiendo, superando con creces sus logros en su vida anterior. Algunos decían que, dado que ya era un gran general, ¿por qué seguir siendo un yerno residente? Debería regresar de inmediato a su clan ancestral y restablecer su propia casa. Wei Nanting permaneció junto a la cama del chismoso esa noche, sosteniendo una gran espada. Si causas algún malentendido entre mi esposa y yo, lo espiarás con tu cabeza.
Después de eso, nadie se atrevió a hablar mal de nuevo. Para entonces su hermana mayor ya se había convertido en una reconocida empresaria. Viajó por todas partes, viviendo la vida que deseaba. El cuerpo que fue arruinado por el parto en su vida anterior está excepcionalmente saludable en esta. En cuanto a Ziu, fue voluntariamente a Qingzhou. Antes de irse, vino a buscarme. El sonido de la lluvia era agradable al oído. Se quedó bajo el alero no muy lejos, observándome durante un largo rato. Dijo que en su vida pasada, murió 3 años después de nuestra separación. Asumió el trabajo de lidiar con el agua. Esos bandidos del agua estaban a punto de llegar a Qingzhou, se fue sin dudarlo, luego murió junto al río a las afueras de la ciudad de Qingzhou, no llegó a verme una última vez, de hecho, ya sabía sobre este asunto, en verdad. La madre de Ziu había venido a buscarme, su hijo de repente se convirtió en una persona diferente, venía a verme todos los días, naturalmente, notó que algo andaba mal. Aceptó la noción del renacimiento y rápidamente comprendió los asuntos relacionados con Ziu. Dijo que su hijo, siendo arrogante, estaba destinado a sufrir una caída en asuntos del corazón, era natural, simplemente no había esperado que cayera tan fuerte, no creo que sea difícil, hay muchas personas peores que él. Simplemente no podía aceptar la facilidad con la que me alejé, las nubes se juntan y se dispersan, Wei Nanting y yo pasamos juntos por la primavera y el otoño, no hubo más noticias de Ziu, el fin después de salir de la sala privada de la casa de té. Nos encontramos de nuevo en la puerta del baño, su cara se puso roja, un poco tímida, dejé escapar un eructo de satisfacción, el día que me casé con Wei Nanting, mi hermana mayor me regaló 18 apuestos sirvientes domésticos, Wei Nanting era un yerno que vivía con ella. Así que la vida después del matrimonio no cambió mucho, solo como más ahora, después de todo, el esfuerzo físico ha aumentado, pero inesperadamente, Wei Nanting no quiere que tenga hijos, dijo que mi madre falleció al darme a luz, y no podía estar tranquilo. Me di una palmadita en el pecho y le dije que podría estar embarazada, apretó los dientes y me preguntó cómo podía estar segura, dije en mi sueño di a luz a 3, cantidad sobre calidad, Wei Nanting luego me preguntó quién era el padre. Inmediatamente me quedé en silencio, pero de alguna manera notó algo extraño, podría ser un poco más inteligente de lo que había anticipado, esta conjetura se confirmó cada vez más en los años que siguieron, su rango oficial siguió subiendo, superando con creces sus logros en su vida anterior. Algunos decían que, dado que ya era un gran general, ¿por qué seguir siendo un yerno residente? Debería regresar de inmediato a su clan ancestral y restablecer su propia casa. Wei Nanting permaneció junto a la cama del chismoso esa noche, sosteniendo una gran espada. Si causas algún malentendido entre mi esposa y yo, lo espiarás con tu cabeza. Después de eso, nadie se atrevió a hablar mal de nuevo. Para entonces su hermana mayor ya se había convertido en una reconocida empresaria. Viajó por todas partes, viviendo la vida que deseaba. El cuerpo arruinado por el parto en su vida anterior está excepcionalmente saludable en esta. En cuanto a Ziu, fue voluntariamente a Qingzhou. Antes de irse, vino a buscarme. El sonido de la lluvia era agradable al oído. Se quedó bajo el alero no muy lejos, observándome durante un largo rato. Dijo que en su vida pasada, murió 3 años después de nuestra separación. Asumió el trabajo de lidiar con los bandidos del agua. Esos bandidos del agua estaban a punto de llegar a Qingzhou. Se fue sin dudando, murió junto al río a las afueras de la ciudad de Qingzhou. No pudo verme por última vez. En realidad, ya sabía sobre este asunto. En verdad, la madre de Ziu había venido a buscarme. Su hijo de repente se convirtió en una persona diferente, venía a verme todos los días. Naturalmente notó que algo andaba mal. Aceptó la noción del renacimiento y rápidamente comprendió los asuntos relacionados con Ziu. Dijo que su hijo, al ser arrogante, estaba destinado a caer en asuntos del corazón. Era natural. Simplemente no esperaba que cayera tan fuerte. No creo que sea difícil. Hay muchas personas peores que él. Simplemente no podía aceptar la facilidad con la que me alejé. Las nubes se juntan y se dispersan. Wei Nanting y yo pasamos juntos por la primavera y el otoño. No hubo más noticias de Ziu.
El final, después de salir de la sala privada de la casa de té, nos encontramos de nuevo en la puerta del baño, su cara se puso roja, un poco tímida, dejé escapar un eructo de satisfacción. El día que me casé con Wei Nanting, mi hermana mayor me regaló 18 apuestos sirvientes domésticos. Wei Nanting era un yerno que vivía con ella, así que la vida después del matrimonio no cambió mucho, solo como más ahora. Después de todo, el esfuerzo físico ha aumentado. Pero inesperadamente Wei Nanting no quiere que tenga hijos. Dijo que mi madre falleció al darme a luz, y no podía estar tranquilo. Me di una palmadita en el pecho y le dije que podría estar embarazada. Apretó los dientes y me preguntó cómo podía estar segura. Dije, en mi sueño di a luz a 3. Cantidad sobre calidad. Wei Nanting luego me preguntó quién era el padre. Inmediatamente me quedé en silencio, pero de alguna manera notó algo extraño. Podría ser un poco más inteligente de lo que había anticipado. Esta conjetura se confirmó cada vez más en los años que siguieron. Su rango oficial siguió subiendo, superando con creces sus logros en su vida anterior. Algunos decían que, dado que ya era un gran general, ¿por qué seguir siendo un yerno residente? Debería regresar de inmediato a su clan ancestral y restablecer su propia casa. Wei Nanting permaneció junto a la cama del chismoso esa noche, sosteniendo una gran espada. Si causas algún malentendido entre mi esposa y yo, lo espiarás con tu cabeza. Después de eso, nadie se atrevió a hablar mal de nuevo. Para entonces su hermana mayor ya se había convertido en una reconocida empresaria. Viajó por todas partes, viviendo la vida que deseaba. El cuerpo arruinado por el parto en su vida anterior está excepcionalmente saludable en esta. En cuanto a Ziu, fue voluntariamente a Qingzhou. Antes de irse, vino a buscarme. El sonido de la lluvia era agradable al oído. Se quedó bajo el alero no muy lejos, observándome durante un largo rato. Dijo que en su vida pasada, murió 3 años después de nuestra separación. Asumió el trabajo de lidiar con los bandidos del agua. Esos bandidos del agua estaban a punto de llegar a Qingzhou. Se fue sin dudando, murió junto al río a las afueras de la ciudad de Qingzhou. No pudo verme por última vez. En realidad, ya sabía sobre este asunto. En verdad, la madre de Ziu había venido a buscarme. Su hijo de repente se convirtió en una persona diferente, venía a verme todos los días. Naturalmente notó que algo andaba mal. Aceptó la noción del renacimiento y rápidamente comprendió los asuntos relacionados con Ziu. Dijo que su hijo, al ser arrogante, estaba destinado a caer en asuntos del corazón. Era natural. Simplemente no esperaba que cayera tan fuerte. No creo que sea difícil. Hay muchas personas peores que él. Simplemente no podía aceptar la facilidad con la que me alejé. Las nubes se juntan y se dispersan. Wei Nanting y yo pasamos juntos por la primavera y el otoño. No hubo más noticias de Ziu. El final, un poco tímido, dejé escapar un eructo de satisfacción. El día que me casé con Wei Nanting, mi hermana mayor me regaló 18 apuestos sirvientes domésticos. Wei Nanting era un yerno que vivía con él, así que la vida después del matrimonio no cambió mucho. Solo como más ahora. Después de todo, el esfuerzo físico ha aumentado. Pero inesperadamente Wei Nanting no quiere que tenga hijos. Dijo que mi madre falleció al darme a luz y que no podía estar tranquilo. Me di una palmadita en el pecho y le dije que podría estar embarazada. Apretó los dientes y me preguntó cómo podía estar segura. Dije que en mi sueño di a luz a 3, cantidad sobre calidad. Wei Nanting entonces me preguntó quién era el padre. Inmediatamente guardé silencio. Sin embargo, de alguna manera notó algo extraño. Podría ser un poco más inteligente de lo que había anticipado. Esta conjetura se confirmó cada vez más en los años siguientes. Su rango oficial siguió aumentando, superando con creces sus logros en su vida anterior. Algunos dijeron que, dado que ya era un gran general, ¿por qué seguir viviendo con él? Yerno, debería regresar de inmediato a su clan ancestral y restablecer su propia casa. Wei Nanting estuvo junto a la cama del chismoso esa noche, sosteniendo una gran espada. Si causas algún malentendido entre mi esposa y yo, lo espiarás con tu cabeza. Después de eso, nadie se atrevió a hablar mal de nuevo. Para entonces su hermana mayor ya se había convertido en una reconocida empresaria. Viajó por todas partes, viviendo la vida que deseaba. El cuerpo arruinado por el parto en su vida anterior está excepcionalmente saludable en esta.
En cuanto a Ziu, fue voluntariamente a Qingzhou. Antes de irse, vino a buscarme. El sonido de la lluvia era agradable al oído. Se quedó bajo el alero no muy lejos, observándome durante un largo rato. Dijo que en su vida pasada, murió 3 años después de nuestra separación. Asumió el trabajo de lidiar con los bandidos del agua. Esos bandidos del agua estaban a punto de llegar a Qingzhou. Fue sin dudarlo, luego murió junto al río a las afueras de la ciudad de Qingzhou, sin llegar a verme. Una última vez en realidad, ya sabía sobre este asunto, en verdad, la madre de Ziu había venido a buscarme, su hijo de repente se convirtió en una persona diferente, venía a verme todos los días, naturalmente notó que algo andaba mal. Aceptó la noción del renacimiento y rápidamente comprendió los asuntos relacionados con Ziu, dijo que su hijo, al ser arrogante, estaba destinado a caer en asuntos del corazón, era natural, simplemente no esperaba que cayera tan fuerte. No creo que sea difícil. Hay muchas personas peores que él, simplemente no podía aceptar la facilidad con la que me alejé, las nubes se juntan y se dispersan, Wei Nanting y yo pasamos juntos por la primavera y el otoño, no hubo más noticias de Ziu, el final un poco tímido. Dejé escapar un eructo de satisfacción. El día que me casé con Wei Nanting, mi hermana mayor me regaló 18 apuestos sirvientes domésticos. Wei Nanting era un yerno que vivía con él, así que la vida después del matrimonio no cambió mucho. Solo como más ahora. Después de todo, el esfuerzo físico ha aumentado. Pero inesperadamente Wei Nanting no quiere que tenga hijos. Dijo que mi madre falleció al darme a luz y que no podía estar tranquilo. Me di una palmadita en el pecho y le dije que podría estar embarazada. Apretó los dientes y me preguntó cómo podía estar segura. Dije que en mi sueño di a luz a 3, cantidad sobre calidad. Wei Nanting entonces me preguntó quién era el padre. Inmediatamente guardé silencio. Sin embargo, de alguna manera notó algo extraño. Podría ser un poco más inteligente de lo que había anticipado. Esta conjetura se confirmó cada vez más en los años siguientes. Su rango oficial siguió aumentando, superando con creces sus logros en su vida anterior. Algunos dijeron que, dado que ya era un gran general, ¿por qué seguir viviendo con él? Yerno, debería regresar de inmediato a su clan ancestral y restablecer su propia casa. Wei Nanting estuvo junto a la cama del chismoso esa noche, sosteniendo una gran espada. Si causas algún malentendido entre mi esposa y yo, lo espiarás con tu cabeza. Después de eso, nadie se atrevió a hablar mal de nuevo. Para entonces su hermana mayor ya se había convertido en una reconocida empresaria. Viajó por todas partes, viviendo la vida que deseaba. El cuerpo arruinado por el parto en su vida anterior está excepcionalmente saludable en esta. En cuanto a Ziu, fue voluntariamente a Qingzhou. Antes de irse, vino a buscarme. El sonido de la lluvia era agradable al oído. Se quedó bajo el alero no muy lejos, observándome durante un largo rato. Dijo que en su vida pasada, murió 3 años después de nuestra separación. Asumió el trabajo de lidiar con los bandidos del agua. Esos bandidos del agua estaban a punto de llegar a Qingzhou. Fue sin dudarlo, luego murió junto al río a las afueras de la ciudad de Qingzhou, sin llegar a verme. Una última vez en realidad, ya sabía sobre este asunto, en verdad, la madre de Ziu había venido a buscarme, su hijo de repente se convirtió en una persona diferente, venía a verme todos los días, naturalmente notó que algo andaba mal. Aceptó la noción del renacimiento y rápidamente comprendió los asuntos relacionados con Ziu, dijo que su hijo, al ser arrogante, estaba destinado a caer en asuntos del corazón, era natural, simplemente no esperaba que cayera tan fuerte. No creo que sea difícil. Hay muchas personas peores que él, simplemente no podía aceptar la facilidad con la que me alejé, las nubes se juntan y se dispersan, Wei Nanting y yo pasamos juntos por la primavera y el otoño, no hubo más noticias de Ziu. El final el esfuerzo físico ha aumentado, pero inesperadamente Wei Nanting no quiere que tenga hijos, dijo que mi madre falleció al darme a luz y no podía estar tranquilo, me di una palmadita en el pecho y le dije que podría estar embarazada. Apretó los dientes y me preguntó. ¿Cómo podía estar seguro? Dije en mi sueño di a luz a 3, cantidad sobre calidad. Wei Nanting entonces me preguntó quién era el padre, inmediatamente me quedé en silencio, pero de alguna manera notó algo extraño. Podría ser un poco más inteligente de lo que había anticipado,
esta conjetura se confirmó cada vez más en los años que siguieron, su rango oficial siguió aumentando, superando con creces sus logros en su vida anterior, algunos dijeron, ya que era un gran general, ¿por qué seguir siendo un yerno residente? Debería regresar inmediatamente a su clan ancestral y restablecer su propia casa. Wei Nanting estaba junto a la cama del chismoso esa noche, sosteniendo una gran espada. Si causa algún malentendido entre mi esposa y yo, lo espiará con su cabeza. Después de eso, nadie se atrevió. Para entonces su hermana mayor ya se había convertido en una reconocida empresaria. Viajó por todas partes, viviendo la vida que deseaba. El cuerpo que fue arruinado por el parto en su vida anterior está excepcionalmente saludable en esta. En cuanto a Ziu, fue voluntariamente a Qingzhou. Antes de irse, vino a buscarme. El sonido de la lluvia era agradable al oído. Se quedó bajo el alero no muy lejos, observándome durante un largo rato. Dijo que en su vida pasada, murió 3 años después de nuestra separación. Asumió el trabajo de lidiar con los bandidos del agua. Esos bandidos del agua estaban a punto de llegar a Qingzhou. Fue sin dudarlo. Luego murió junto al río a las afueras de la ciudad de Qingzhou. No llegó a verme una última vez. En realidad, ya sabía sobre este asunto. En verdad, la madre de Ziu había venido a buscarme. Su hijo de repente se convirtió en una persona diferente, venía a verme todo.